Hay algo que aprendí en mis años cubriendo Washington que muy poca gente quiere admitir en voz alta. Los políticos no crean a sus enemigos por accidente, los fabrican cuando los necesitan. Y la pregunta que nadie está haciendo sobre lo que pasó en el G7 la semana pasada no es ¿qué dijo Trump de Sheinbaum? La pregunta es ¿por qué lo dijo ahora, en ese escenario, con esas palabras exactas? Porque la respuesta a esa pregunta cambia completamente la manera de leer todo lo que viene. El 17 de junio, en Evian, Francia, frente a los líderes de las 7 economías más grandes del planeta, Trump describió a la presidenta mexicana como una mujer paralizada por el miedo, afirmó que los cárteles controlan el país y remató anunciando que si México no resuelve el problema de las rutas terrestres de droga, Washington lo resolverá por su cuenta dentro de territorio mexicano. 3 frases. 3 titulares garantizados. Ninguna pregunta sobre costos de vida, aranceles, ni guerra en Medio Oriente. Y eso no fue casualidad. Para entender qué está haciendo Trump, hay que mirar los números que su propio equipo está mirando todas las mañanas. Su índice de aprobación se ubica entre 37 y 40% según las encuestas más recientes. Los demócratas llevan ventaja de entre 6 y 8 puntos en intención de voto al Congreso. Los mercados de predicción dan más del 80% de probabilidad de que la Cámara de Representantes cambie de manos en noviembre. Y si eso ocurre, no solo pierde la mayoría legislativa, pierde el escudo, una Cámara demócrata puede iniciar un proceso de destitución. Eso Trump lo sabe mejor que nadie. Entonces, ¿qué hace un presidente impopular con elecciones en 5 meses y una economía que duele en el bolsillo de sus votantes? Hace lo que siempre ha funcionado en su manual político. Busca un enemigo externo que sea lo suficientemente visible, lo suficientemente diferente y lo suficientemente fácil de presentar como amenaza. Y México lleva años cumpliendo ese papel a la perfección. No es un análisis nuevo. Sus propios asesores lo confirman en reuniones privadas filtradas a medios estadounidenses. La estrategia electoral para noviembre pasa por encuadrar las elecciones como una elección entre dos proyectos, no como un referéndum sobre el desempeño de Trump. Para que ese encuadre funcione, necesitan mantener vivas las amenazas externas. Los aranceles sirven, la migración sirve, los cárteles sirven y México, convenientemente, está en el cruce de las tres. Lo que hace particularmente revelador el episodio del G7 es el contraste que nadie está conectando. 3 días antes de que Trump llamara asustada a Sheinbaum ante el mundo, la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de su propio gobierno, la que la prensa llama la zar antidrogas, había declarado públicamente que la cooperación con México en materia de seguridad era algo que nunca habían visto antes, ni de esa manera ni con esa intensidad. Habló del operativo que resultó en la caída del Mencho en Tapalpa, Jalisco, en febrero, como ejemplo de lo que se puede lograr cuando ambos gobiernos trabajan coordinados. Puso la inteligencia estadounidense, ejecutó el ejército mexicano. 3 días después, su jefe fue al G7 a decir que México está fuera de control y que quizás haya que intervenir militarmente. Eso no es incoherencia, es la lógica de una maquinaria política que opera en 2 velocidades al mismo tiempo. La velocidad de las instituciones, donde los equipos técnicos cooperan y negocian el mismo día del discurso de Evian. Los equipos de México y Estados Unidos cerraban su segunda ronda de negociaciones comerciales en Washington sin ningún drama, y la velocidad del espectáculo, donde el presidente necesita un villano para sus votantes de Ohio, Texas y Arizona. El problema para Trump es que Sheinbaum no está jugando ese juego. Y eso le complica la narrativa más de lo que parece. Cuando alguien te llama asustada frente al G7 y tú respondes al día siguiente con la tasa de homicidios a la baja casi a la mitad, con la caída del fentanilo por tierra en más de 2/3, con miles de laboratorios desmantelados y con la cabeza del cártel más peligroso del país caída por su propio ejército sin intervención extranjera, no le estás respondiendo a Trump. Le estás quitando el argumento. Y eso es mucho más difícil de refutar que cualquier declaración de prensa. La estrategia del enemigo externo funciona cuando el enemigo coopera siendo caótico. Cuando el supuesto país en colapso resulta ser la sede del mundial que más crece en turismo entre los 3 anfitriones,
con hoteles llenos al 95% los días de partido, y una derrama económica que supera los 1.800 millones de pesos solo en junio. Según datos de la propia Secretaría de Turismo, la imagen que Washington quiere proyectar choca contra una realidad que cualquiera con un vuelo a Ciudad de México puede verificar por sí mismo. Eso no resuelve los problemas reales. Y Vargas no viene a decir que sí. El expediente del Departamento de Justicia contra 10 funcionarios mexicanos, incluyendo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sigue abierto. Esa presión legal no se desactiva con buenas cifras en una conferencia de prensa y no va a desaparecer por muy bien que Sheinbaum gestione el ciclo mediático de cada semana. Pero hay una diferencia fundamental entre una crisis real y una crisis fabricada para consumo electoral. Y lo que pasó en Evian tiene mucho más de lo segundo que de lo primero. México va a seguir siendo útil en la campaña republicana de noviembre. Van a seguir los ataques, van a seguir las amenazas, van a seguir los titulares. La pregunta que vale la pena hacerse no es si Trump va a continuar. La pregunta es si la apuesta mexicana de responder con datos en lugar de escándalo aguanta la presión cuando esa maquinaria electoral llegue a su punto más intenso. Eso lo seguimos desde aquí, con las fuentes abiertas y sin adornar nada. Aquí no hay partidos, solo hay hechos y las consecuencias que nadie quiere explicarte. ¿Creen que la estrategia mexicana de no caer en la provocación es suficiente o llega un momento en que el silencio se convierte en debilidad? Déjenlo en los comentarios. Si este análisis aportó algo que no encontraron en otro canal, compártanlo. Nos vemos la semana que viene.